Hola, buenos días. En este video vamos a hablar de series de funciones. Les recuerdo que anteriormente en algunos videos pasados hablamos de sucesiones de funciones, ¿sí? Teníamos sucesiones en los que los términos eran funciones. Y vimos dos tipos de convergencia, una que llamábamos puntual y otra que llamábamos uniforme. Entonces, convergencia puntual significaba que para todas estas funciones tenían un mismo dominio. Y que sea la convergencia puntual, lo único que significaba es que para cualquier punto en el dominio, el límite cuando n tiende a infinito de fn de x existe y es igual a f de x. Y vimos que esa convergencia, aunque es como muy natural, en realidad es muy mala, porque el límite puntual de funciones continuas puede no ser continua, el límite puntual de funciones integrables puede no ser integrable, o puede que sí sea integrable, pero el límite de las integrales no es igual a la integral del límite. Y para evitar todos esos problemas, definimos una noción de convergencia distinta, que era la convergencia uniforme, en la cual, bueno, igual todas las funciones tenían el mismo dominio y decíamos que convergía esta sucesión de funciones uniformemente a f si y solo si eh, para cualquier epsilon mayor que 0 existe un momento en el cual la distancia entre fn de x y f de x es menor que epsilon, y esto para todos los n en los naturales y x en el dominio. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hablar ya no de sucesiones de funciones, sino de series de funciones. Y en particular vamos a hablar de un tema que va a unificar de alguna manera el concepto de series, la convergencia de funciones. Va a salir también por ahí los polinomios de Taylor, aunque van a ser series de Taylor en este caso. Y todos estos conceptos los vamos a unificar para lograr integrar, o sea, vamos a unirlos con el concepto de integral. Y la idea es integrar funciones que en principio no se pueden integrar por métodos elementales. Concretamente nos vamos a concentrar en esta función, la integral de e a la x cuadrada de x, y vamos a integrarla ya sea la forma definida y también vamos a encontrar una primitiva usando pues todas estas nociones. Muy bien, una vez hecho este resumen de qué se va a tratar la clase de hoy, pues vamos a comenzar directamente con la definición de series de funciones. Muy bien, entonces vamos a considerar una sucesión de funciones donde todas las funciones están definidas en un mismo conjunto. ¿Sí? Un conjunto A que vive en R. Muy bien, entonces la primera observación es que si para cualquier x en A la serie desde n igual a 1 hasta infinito de fn de x converge, o sea, fijamos un x en el dominio y consideramos esta serie. Observen que este es un número real y por lo tanto, pues esta es una serie normalita de las que hemos estado trabajando. Entonces nos podemos preguntar si converge o no. Si converge para todos los x en el dominio, entonces vamos a poder definir una nueva función que vamos a denotar por f, como justo la serie, la vamos a denotar así, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de las funciones fn, la cual va a tener como dominio A o dominio R y va a estar dada por pues f evaluada en un punto x, simplemente hay que evaluar la serie que le corresponde. Ahorita vamos a ver ejemplos, no se preocupen, ¿sí? Y aquí quisiera enfatizar que no es necesario que empecemos en 1, podría ser que esta empieza desde 0, o empieza en 2, o empieza en cualquier natural k, ¿sí? Entonces no es necesario que sea 1, entonces en realidad en vez de 1 puede ser cualquier natural, incluyendo el 0. Voy a poner cualquier k en n,
unión el 0 por si alguno cree que el 0 no es un número natural. Muy bien. Y en este caso vamos a decir que, lo voy a poner así como nota, en este caso diremos que esta serie de funciones converge puntualmente a la función f. Y observen que esto de aquí se corresponde con la noción que teníamos de convergencia puntual de funciones, ya que si nosotros consideramos las funciones gk dadas desde como la suma finita, desde n igual a 1 hasta k de las funciones fk, pues esta de aquí es una sucesión y este límite existe, o sea, esta serie converge para todos los x si solo si gk converge puntualmente a la función f. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir. Entonces, ya que si definimos de esta manera, entonces esto converge puntualmente a la función f, si solo si la serie de las fn's converge, lo voy a poner esta notación, puntualmente a f. Muy bien. Ok, esta es la primera noción de convergencia, pero como ya sabíamos que en general la convergencia puntual no es muy buena, pues el que una serie de funciones converja puntualmente a otra quizás no tenga muy buenas propiedades. ¿Por qué? Pues porque no era buena esta noción de convergencia. Ok, entonces vamos a mejorarla y aquí viene la definición buena. En este caso, con la notación anterior, vamos a decir que esta serie de funciones converge uniformemente a f sobre a. A, recuerden, es el dominio de cada una de estas funciones y por lo tanto el dominio de la función f. Y esto va a suceder si la sucesión de los gk's converge uniformemente a f. ¿Qué significa eso? Pues vamos a escribirlo en términos de epsilon si n es mayúscula. Entonces, es decir, esto va a suceder si para todo epsilon mayor que 0 existe un momento a partir del cual, si n es mayor o igual que n mayúscula y x está en el dominio, entonces la distancia entre f de x y gn de x, que es igual a la distancia entre f de x y la suma, lo voy a escribir así, desde k igual a 1 hasta n, de los fk de x, es menor que epsilon. ¿Sí? Y esto tiene que suceder para todos los n's mayores o iguales que n mayúscula y sobre todo, aquí hay que tener esto muy en cuenta, tiene que suceder para todos los x en el dominio. ¿Sí? Para todos debe funcionar la misma n. Muy bien, entonces esta es la noción de convergencia uniforme de una serie de funciones. Y aquí quizás me faltó decir que esta de aquí se llama serie de funciones. ¿Sí? Esta de aquí es una serie de funciones. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces el primer ejemplo va a ser el siguiente. Entonces para todos los números naturales y para cada, incluyendo el 0, aquí vamos a empezar en 0, y para cada x en R, entonces vamos a definir la función fn como x a la n entre n factorial. Y aquí déjenme aclarar nada más donde f0 de x, pues sería 1 entre 0 factorial y esto para todo x en R, incluyendo el 0. ¿Sí? Lo pongo nada más aquí aparte para que pues no haya duda de que también se puede definir en 0. Muy bien, entonces vamos a considerar la serie, sea eh, la serie desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial.
Entonces, la primera pregunta es si esto converge para cada x. Entonces, lo voy a poner como una observación. Eh, esta serie converge para todo x en los reales. ¿Cómo demostramos eso? Vamos a usar la prueba del cociente y de hecho vamos a demostrar que converge absolutamente. Entonces, fíjense, como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x a la n más 1 entre n más 1 factorial entre el valor absoluto de x a la n entre eh, n factorial, todo en valor absoluto, pues es igual al límite cuando n tiende a infinito de x a la n más 1, lo voy a poner así, entre x en valor absoluto a la n por el valor absoluto de n factorial es n factorial, pues n factorial siempre es mayor o igual que 0. Y también el valor absoluto de n más 1 factorial es n más 1 factorial. Y aquí hay varias cosas que se simplifican. Para empezar, todo cancela esta parte de aquí y solo sobrevive pues el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x que multiplica a, y ahora observen que este n factorial va a cancelar el n factorial que está aquí adentro. ¿Por qué? Pues porque esto es n más 1 por n factorial. Entonces este cancela el de acá y solo sobrevive 1 entre n más 1. Como x está fija, si n tiende a infinito, esto de aquí se va a 0 y por lo tanto todo esto se va a 0. Como 0 es menor que 1, concluimos que esta serie, la de los valores absolutos, converge. Si la de los valores absolutos converge, es porque esta serie converge absolutamente. Entonces lo voy a escribir aquí. Entonces esta converge absolutamente. Y habíamos visto que si una serie converge absolutamente, entonces converge. Y esto es cierto para todos los x en R. Pues por lo tanto, esta serie de funciones, ya si la vemos como una serie de funciones, converge puntualmente. Y además esta convergencia puntual existe en todo R, ¿no? Entonces converge puntualmente en todo R. Muy bien. Entonces la pregunta ahora es, ¿a qué función converge y si esa convergencia es uniforme? Entonces primero podemos observar que estos de aquí es como un polinomio de Taylor infinito de la función e a la x, ¿sí? Si se fijan, si definimos como gk de x, la suma desde n igual a 0 hasta acá, de x a la n entre n factorial, esto no es otra cosa más que el polinomio de Taylor de grado k en 0 de la función e a la x. No escribo bueno, le pongo aquí de f de x, donde f es la función e a la x. Entonces es como natural pensar que esta serie de funciones va a converger puntualmente a e a la x. La pregunta es si esa convergencia eh, uniforme o no. Entonces la respuesta es que sí va a ser uniforme, pero no en todo R. Aquí hay que tener como nada más un poco de criterio amplio. Va a converger uniformemente a e a la x en cualquier intervalo cerrado y acotado. ¿Sí? Si yo me fijo en un intervalo de esta forma, aquí sí va a converger uniformemente. Y esto es cierto para cualquier m. Lo cual quiere decir que si yo me fijo en cualquier x, pues un x está metido en un intervalo de esta forma, aquí va a converger uniformemente e a la x y por lo tanto, en efecto, esto es igual a e a la x. Sin embargo, la convergencia uniforme va a depender del intervalo en el intervalo acotado en el cual estemos trabajando. Ahorita van a ver por qué. En todo R, o sea, al mismo tiempo no podemos encontrar un epsilon que funcione para todos los x, pero si nos restringimos a un intervalo cerrado y acotado, de hecho acotado es lo más importante, vamos a ver que ahí sí converge uniformemente. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Sea A
igual a un intervalo de la forma menos mm para algún m en los reales, ¿sí? Con m mayor que 0. Y lo que vamos a demostrar es que la serie de funciones converge uniformemente en A. Entonces, por demostrar que esta serie converge uniformemente a e a la x en A. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se hace eso? Pues lo que tenemos que demostrar es que esta sucesión de funciones que definimos aquí arriba converge uniformemente a e a la x en A. ¿Qué significa eso? Pues lo que tenemos, damos un epsilon y lo que debemos demostrar es que existe una n en los naturales tal que para cualquier n mayor o igual que n y para cualquier x en A, la distancia entre f de x, donde f de x es e a la x, lo voy a poner e a la x, menos gn de x es menor que epsilon. Y como habíamos dicho, este gn en realidad es el polinomio de Taylor, entonces lo que tenemos que demostrar en realidad es esta desigualdad. Bien, entonces déjenme subrayarlo, esto es lo que queremos. Ok, entonces tenemos el epsilon fijo. Lo que hay que observar es que pues esta diferencia no es otra cosa más que el resto, ¿sí? Entonces para cada n en los naturales, e a la x menos gn de x, que ya dijimos que es e a la x menos el polinomio de Taylor de grado 0, de grado n en 0 de x, pues no es otra cosa más que el resto correspondiente. Y podemos aplicar perdón, esto es para cualquier n y para cualquier x en A, ¿sí? Y podemos aplicar la forma de Lagrange del resto, y esto sería e a la c por x a la n más 1 entre n más 1 factorial, y esto es para algún c entre x y 0, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que para cualquier x en A y para cualquier n en los naturales, el valor absoluto de e a la x menos gn de x, pues en realidad es el valor absoluto de una expresión de este estilo. Bien. Ahora, si se fijan, e a la c siempre es mayor o igual que 0 porque la función exponencial siempre es, de hecho, perdón, mayor que 0. Entonces, esto es lo mismo que e a la c. El factorial de n más 1 en valor absoluto, pues es el factorial de n más 1, porque los factoriales siempre son mayores o iguales que 0, de hecho son mayores o iguales que 1. Y el único que se queda en valor absoluto es este de aquí. Muy bien. Ahora, observen que como x está en A, que era este intervalo de la forma menos mm, pues entonces todo el intervalo que contiene, definido por 0 y x, que sería de la forma 0x si x es mayor o igual que 0, o x, 0 si x es menor o igual que 0, se queda en A. Y en particular, como c vivía en el intervalo determinado por 0 y x, pues también tenemos que c vive en A. Ahora, como A es un intervalo simétrico, si está x, pues está también menos x. Y también estaría menos c. En particular, esto quiere decir que el valor absoluto de x está en A y el valor absoluto de c está en A. ¿Sí? Muy bien. Eso por un lado. En particular, pues el valor absoluto de x va a ser menor o igual que m, y como la función
x a la, bueno, la función elevar a la n más 1 es creciente en el cero infinito, pues como estos dos valores son mayores o iguales que 0, tendríamos que el valor absoluto de x a la n más 1 es menor o igual que m a la n más 1. Luego, la función exponencial también es creciente y además tenemos esta desigualdad. C siempre es menor o igual que valor absoluto de C y valor absoluto de C, como está en A, va a ser menor o igual que M. Y estas desigualdades van a implicar que E a la C es menor o igual que E a la valor absoluto de C, quien a su vez va a ser menor o igual que E a la M. Entonces, si unimos esta desigualdad con esta de aquí y sustituimos en esta expresión que tenemos acá, pues vamos a tener que, voy a copiar esto de aquí, vamos a tener que esto de aquí, pues va a ser menor o igual que E a la M por M a la N más 1 entre N más 1 factorial. Simplemente sustituí esto por esto y este por este. Y ahora habíamos dicho que todo esto en realidad era igual al valor absoluto del resto y eso era igual al valor absoluto de a la x menos gn en x. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para que esto sea menor que epsilon, basta hacer esto menor que epsilon. Y aquí observen que esta es una constante, no depende de quién sea n. Y esta sucesión, pues recordar, y si no lo saben, hagan el ejercicio, que el límite cuando n tiende a infinito de m a la n entre n más 1 factorial es igual a 0. Aquí m está fija y lo único que está variando es n. Entonces, como este límite es 0, pues entonces si yo multiplico por un e a la m, va a seguir siendo 0. Eso quiere decir que este límite se va a 0 si yo hago tender n a infinito y por lo tanto esto yo lo puedo hacer tan pequeño como quiera. ¿Qué tan pequeño yo lo quiero? Pues menor que epsilon, ¿sí? Entonces, tenía por aquí un epsilon dado. Como este límite se va a 0, pues entonces ya había dicho que e a la m por m a la n más 1 entre n más 1 factorial también se va a 0 si n se va a infinito y por lo tanto existe un momento, le voy a poner n mayúscula, tal que para cualquier n mayor o igual que n, e a la m por m a la n más 1 entre n más 1 factorial es menor que epsilon. Y ya con esto, pues concluimos que para cualquier x en a, para cualquier n mayor o igual que n, la distancia entre e a la x menos gn de x, que era menor o igual que este merequetengue, pues también va a ser menor que epsilon. Y esto es justo lo que necesitábamos demostrar y por lo tanto concluimos que esta serie de funciones converge uniformemente a e a la x. ¿Sí? Y en particular, bueno, converge uniformemente a la x en un intervalo de la forma menos mm. Pero esto es cierto para cualquier m mayor que 0. ¿Sí? Entonces, en particular, e a la x va a ser igual a esto de aquí para todo x en los reales. Bien, entonces la serie converge puntualmente en todo R a la función e a la x y uniformemente en intervalos cerrados y acotados. Muy bien, como nota, déjenme poner aquí una definición. Esta serie que acabamos de estudiar se llama expansión de Taylor o serie de Taylor de la función exponencial en cero. Y en general es un caso particular de la noción de expansión de Taylor o serie de Taylor de una función.
Entonces voy a ponerlo aquí para como nota cultural. Entonces consideramos una función f definida en un conjunto que sea de clase C infinito. Y damos un punto A en el dominio. Entonces, una serie de este estilo, desde n igual a 0 hasta infinito, de a a la n por x menos a la n, se llama expansión de Taylor o serie de Taylor de f en A si cada uno de estos coeficientes pues corresponde con el coeficiente enésimo del polinomio de Taylor. Es decir, a la n es igual a la enésima derivada evaluada en A entre n factorial. ¿Sí? Entonces, pues es nada más como un polinomio infinito de Taylor. Entonces, esto se llama expansión de Taylor o serie de Taylor. Y ahora, lo que es importante saber es que el que nosotros podamos definir una serie de Taylor no significa que la función original sea igual a la serie de Taylor, como sucedió en este caso. Sí, en este caso la serie de Taylor sí era igual a e a la x, pero en general eso no tiene por qué suceder. Cuando sí sucede, se llama, bueno, se dice que la función es analítica. Entonces, como parte de la nota cultural, déjenme definir una función de clase C infinito. Se dice que es analítica en un punto A si existe una vecindad, es decir, un intervalo abierto que contiene al punto A, tal que f de x es igual a la expansión de Taylor en A, ¿sí? Es decir, es igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito, dada por esta manera. Y esto es para toda x en la vecindad. Y ahora lo sorprendente es que existen funciones que son de clase C infinito que no son analíticas. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo así como bueno, nota. Existen funciones C infinito que no son analíticas. Y el ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos conocidos, pero uno de los más usuales es este de aquí. Consideren la función f de x dada por e a la menos 1 entre x cuadrada, si x es distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. Esta función, si la grafican, bueno, les invito a que lo intenten hacer ustedes y completen los detalles. Es algo de este estilo, ¿sí? Es algo como así. ¿Sí? Es como una campana invertida. Y pues resulta que para esta función, para cualquier n en los naturales, la enésima derivada en 0 es igual a 0. Este tipo de funciones se llaman planas. Y por lo tanto, la expansión de Taylor de f en 0, pues sería la constante 0. Y evidentemente la función constante 0 no es igual a f en ninguna vecindad del punto 0, porque nos alejamos tantito y ya la función va a valer mayor estricto que 0. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de una función tal que cerca de 0 la función no es igual a su expansión de Taylor. Como nota cultural, dentro de la nota cultural, este tipo de funciones se llaman planas y son como las archienemigas de las funciones analíticas. Muy bien, entonces cerramos la nota cultural y vamos a continuar con la clase de hoy. Entonces ya tenemos clara la noción de una serie de funciones, sabemos cuándo converge uniformemente y lo que vamos a ver es que la convergencia uniforme preserva las buenas propiedades que tienen las funciones. Concretamente, vamos a ver el siguiente teorema.
Consideremos una serie de funciones. Empiezo en 1, pero ya saben que pueden pensar en cualquier natural. Y supongamos que esta serie de funciones converge uniformemente uniformemente a una función f en un conjunto A. Y entonces el primer punto es que si fn es continua para todo n en los naturales, pues entonces el límite, es decir, f es continua. Y 2, si fn es integrable para cada n en los naturales, digamos, es integrable en un intervalo de la forma a, b que vive dentro del dominio, entonces el límite es integrable y además la integral de AB de la función f va a ser igual a la serie formada por las integrales. ¿Sí? Muy bien, entonces este es el teorema, vamos a demostrarlo. En realidad este es corolario de teoremas análogos que vimos para sucesiones de funciones. Lo voy a recordar dentro de la demostración. Entonces comencemos. Observemos que para cualquier k, bueno, vamos a denotar para cada k en los naturales, gk de x va a ser la suma de las primeras k funciones. Muy bien, perdón, de las primeras k. Ok, entonces como esta serie de funciones converge uniformemente a f, pues lo que sabemos es que esta sucesión de funciones converge uniformemente a f, porque justo estas dos definiciones son equivalentes. Ok, entonces para demostrar la primera parte, pues lo que recordamos es que para empezar, si fn es continua para todo n, como la suma finita de funciones continuas es continua, pues entonces gk es continua para todo k en los naturales, ¿sí? Ya que gk es una suma finita de funciones continuas. Y ahora recordamos que si una sucesión de funciones continuas converge uniformemente a una función f, entonces el límite es continuo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, f es continuo. Eso ya lo habíamos visto en un video pasado. Para la parte 2, pues es muy similar. Si ahora fn es integrable en AB para todo en los naturales, pues entonces las funciones gk va a ser integrable en AB para todo k en los naturales. ¿Por qué? Pues porque gk es una suma finita de funciones integrables, pues por lo tanto es integrable. Entonces, por un teorema que habíamos visto, como gk converge uniformemente a f, pues entonces concluimos que f es integrable y además la integral de AB de la función f pues va a ser igual al límite cuando k tiende a infinito de la integral de gk de x. Pero esto no acaba aquí. Observen, ¿quién era gk? Pues gk era la suma finita desde n igual a 0 a 1, perdón, estábamos empezando en 1, hasta k de fn. Y como tenemos una suma finita dentro de una integral, pues esto es igual a la suma finita de las integrales. Entonces el límite se queda afuera y intercambiamos esta integral con esta suma. Entonces tendríamos la suma desde n igual a 1 hasta k de la integral de AB de fn de x de x. ¿Y quién es el límite cuando k tiende a infinito de esta suma finita? Pues es la suma infinita. Esto sería la serie
desde n igual a 1 hasta infinito de las integrales de AB de fn de x de x. Observen que pues esta es una serie de números reales y esta de aquí también era un número real. Entonces todo está muy bien y eso es justo lo que queríamos probar aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces con esto terminamos el teorema. El siguiente teorema también es un corolario de un resultado que vimos anteriormente. Lo voy a anotar y la demostración la voy a dejar como ejercicio, ya que es muy parecida a lo que acabamos de hacer, que es simplemente reescribir las hipótesis de una manera que nos convenga y usar un teorema que vimos anteriormente. En general les recuerdo que la derivada no se porta muy bien con la convergencia uniforme, pero hay un teorema en el que nos dice que si una sucesión de funciones converge puntualmente a otra y cada una de las funciones es derivable y la sucesión de las derivadas converge uniformemente a una función g, entonces el límite de la primera sucesión es derivable y la derivada es g. Entonces eso en términos de series se escribe de la siguiente manera. Lo voy a poner como un corolario. Entonces supongamos que fn es una sucesión de funciones derivables. Tales que 1, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de fn converge puntualmente. A f. Y 2, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de las derivadas converge uniformemente a una función g. Entonces, resulta que f es derivable y f' es igual a g. ¿Sí? Esto se parece mucho, les digo, a un teorema que ya vimos, en el que aquí en vez de serie, pues teníamos la sucesión fn. ¿Sí? Y aquí eran la sucesión de las fn'. Muy bien, entonces la demostración es un ejercicio. Y con esto pasamos al último teorema, al último criterio que queremos demostrar en esta clase, que es el criterio M de Weierstrass. Entonces, este es un criterio muy útil que nos ayuda a encontrar rápidamente si una serie de funciones converge uniformemente. Entonces, el criterio dice así, sea fn una sucesión de funciones definidas en un conjunto A. Y supongamos que existe una sucesión normal, Mn es una sucesión de números no negativos, tales que el valor absoluto de fn de x es menor o igual que mn para toda n en los naturales. Entonces, voy a pasarme del otro lado porque ya no hay mucho espacio. Entonces, si la serie formada por los mn's converge, pues entonces van a pasar dos cosas. La primera es que para cualquier x en A, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de fn de x converge absolutamente. Sí, aquí la estoy considerando no como una serie de funciones, sino como una serie normal. ¿Sí? Todos estos son valores reales. Entonces podemos preguntarnos si esta serie converge absolutamente o no, y la respuesta es que sí, converge absolutamente. Y aquí, pues por lo tanto, converge como serie, y esto lo que quiere decir es que la serie de funciones converge puntualmente. Y
El número 2 es que esa serie de funciones no solo converge puntualmente, sino converge uniformemente en A. ¿Sí? Entonces, basta que todas estas valores de la función estén acotadas por constantes, tales que la serie converge, para que esta serie converja y converja uniformemente en el todo A. La demostración es bastante sencilla, vamos a hacerlo. Y solamente necesitamos usar ciertos criterios de convergencia de funciones. Entonces, para cualquier x en A, sabemos que fn de x es menor o igual que m a la n. Como esta serie converge, por el criterio de comparación, podemos concluir que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de los valores absolutos de fn de x converge. ¿Sí? Aquí es por el criterio de comparación, haciendo uso de que todos estos son mayores o iguales que 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso justo es la definición de que esta serie converge absolutamente. Y eso ya prueba 1. Entonces, por lo tanto, 1 es cierto. ¿Sí? Es lo que necesitábamos probar. Que convergía absolutamente y ya eso implicaba esto de aquí. Muy bien. Entonces, tenemos 1. Para el punto 2, necesitamos demostrar que la serie converge uniformemente. Entonces, vamos a definir por Gn de x la suma desde k igual a 1 hasta n de fk de x, y lo que tendríamos que demostrar es que esta sucesión converge uniformemente a la función f dada por esta serie de funciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues lo que tenemos, damos un epsilon mayor que 0 y lo que tenemos que demostrar es que existe un momento a partir del cual, para cualquier n mayor o igual que n, la distancia entre f de x y gn de x es menor que epsilon para todo x en A. Bien, entonces, como esta serie converge, la de los mn, bueno, mk le voy a poner, como esta serie converge, pues va a existir un momento tal que para cualquier n mayor o igual que n, el valor de la serie, el límite de la serie, menos la enésima suma, es decir, la suma desde k igual a 1 hasta n de mk, es menor que epsilon. Eso es justo la definición de que esta serie converja. Y esto es para el epsilon que habíamos dado. Muy bien, pues entonces, si se fijan, esto de aquí es el valor absoluto de la suma desde k igual a n más 1 hasta infinito de mk. ¿Sí? Bien. Y si se fijan, pues el valor absoluto, como todos los mk son mayores o iguales que 0, el valor absoluto de esta suma pues es igual a la suma de los mk. Muy bien. Entonces, esta suma es menor que epsilon a partir de este momento. Pero eso no era lo que nosotros queríamos probar. Nosotros queríamos encontrar un momento a partir del cual esto es menor que epsilon. Pues vamos a ver que el mismo momento funciona. Entonces, sea n mayor o igual que n, x en A, y pues observemos que la diferencia entre f de x y gn de x, pues no es otra cosa más que la diferencia entre la serie infinita, voy a poner k nuevamente, de los fn, perdón, de los fk, menos la serie desde k igual a 1 hasta n de los fk, que es igual a la serie empezando desde k igual a n más 1 hasta infinito de los fk
de x. ¿Por qué? Pues porque a esta le estamos quitando los primeros n. Y esto de aquí sabemos que es menor o igual, como ya sabemos que converge, esto es menor o igual que la serie de los fk de x desde k igual a n más 1 hasta infinito. De hecho, porque converge absolutamente. Y cada uno de estos es menor igual que el mk correspondiente, por lo tanto esto va a ser menor o igual que la serie desde k igual a n más 1 hasta infinito de mk. Y habíamos dicho que a partir de este momento esta suma infinita pues es menor que epsilon. Eso lo teníamos aquí. Esto menor que epsilon. Y pues con esto ya tenemos que esta diferencia es menor que epsilon. Pues por lo tanto, la distancia entre f de x y gn de x es menor que epsilon para todo x en A y para todo n mayor o igual que n. Y esto ya prueba 2. Entonces, por lo tanto, 2 es cierto. Es decir, la serie converge uniformemente. Ok, pues ahora, para terminar este video, vamos a juntar todo lo que vimos hoy y lo vamos a aplicar, como ya había anunciado, a intentar integrar, bueno, a integrar esta función. Muy bien. Entonces, para ello, primero vamos a hacer una observación. Entonces, recordemos que si tomamos cualquier número real, digamos y, e a la y tiene esta expansión. Y a la n entre n factorial. Entonces vamos a tomarnos un x en los reales, nos vamos a fijar en x cuadrada y voy a decir, pues x cuadrada vamos a denotarlo por y. Entonces, como esto es cierto, si yo hago este cambio de variable, de este lado yo voy a tener e a la x cuadrada y de este lado yo voy a tener la serie de x cuadrada a la n entre n factorial. Esto desde n igual a 0 hasta infinito. Pero ¿quién es x cuadrada a la n? Pues esto es igual a x a la 2n entre n factorial sumado desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces, si se fijan, ya expresé e a la x cuadrada como una serie de potencias, ¿sí? Y esto es para cualquier x en los reales. Muy bien. La siguiente observación es que si AB en R, aquí dice así, es, bueno, un intervalo cerrado y acotado, entonces va a existir un m mayor que 0, tal que AB está metido en menos m, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a probar, lo voy a poner así como lo voy a poner como un ejemplo. Voy a ver que esta serie, voy a definir f de x como esta serie, desde n igual a 0 hasta infinito, de x a la 2n entre n factorial, lo cual es una forma fancy de escribir e a la x cuadrada. Muy bien, entonces lo que yo voy a probar es que esta serie de funciones converge uniformemente a f de x, es decir, a e a la x cuadrada en cualquier intervalo de esta forma. Entonces este converge uniformemente en menos mm, y esto para cualquier valor m que tomemos. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Pues para empezar, vamos a usar el criterio M de Weierstrass y lo que tenemos que observar, voy a pasarme del otro lado, observación, para cualquier n en los naturales y para cualquier x en el intervalo menos mm que ya fijamos, entonces x a la 2n entre n factorial, pues no es otra cosa más que el valor absoluto de x a la 2n entre n factorial, esto es porque 2n es una potencia par. Y como el valor absoluto de x vive en menos mm, porque este es un intervalo simétrico, pues esto va a ser menor o igual que m a la 2n entre n factorial, ¿sí? Ya que el valor absoluto de x es menor o igual que m y la función
elevar a la potencia 2n es creciente en el cero infinito. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos esta cota y pues por lo tanto, si se fijan, lo que estamos acotando es que todos los términos de nuestra serie son menores o iguales que esto de aquí. Ahora, por otro lado, observen que esta serie, la serie formada por estos términos, converge. Esto es por el criterio del cociente. Y se los dejo como ejercicio si no lo ven claro. Se parece mucho a algo que hicimos al inicio. Entonces tenemos esta sucesión de constantes, tal que la serie dada converge y tal que cada una de ellas acota a los términos de esta serie. Entonces, ¿qué concluimos? Por el criterio M de Weierstrass, entonces por M de Weierstrass, concluimos que esta serie x a la 2n entre n factorial converge uniformemente. Muy bien, ¿y a quién converge uniformemente? Pues converge uniformemente a e a la x cuadrada, que ya habíamos visto, ¿no? Que puntualmente esto es e a la x cuadrada. Ok, lo importante de ver que converge uniformemente es que ya sabemos que se va a portar bien con la integral. Entonces esto implica que si AB es cualquier intervalo que vive en menos mm, pues entonces la integral de a la b de e a la x cuadrada va a ser igual a la serie, desde n igual a 0 hasta infinito, de las integrales de a la b de x a la 2n entre n factorial. Esto por el criterio que vimos de las integrales, ¿no? Ahora, si se fijan, todas estas son fáciles de integrar. Esto es un polinomio, es un monomio muy sencillo y lo podemos integrar y nos daría x a la 2n más 1 entre 2n más 1 por n factorial, evaluado de a b. Entonces, pues esto sería la serie desde n igual a 0 hasta infinito de 2n más 1 por n factorial y en el numerador ponemos b a la 2n más 1 menos a la 2n más 1. Por lo tanto, el valor de esta integral es igual a esta serie. Bueno, quizás eso no dice mucho, pero los reto a integrar esta función por métodos normales. Ahora, si lo que nosotros queremos es encontrar una primitiva de esta función, pues primero tenemos que observar que esto es cierto, es para cualquier intervalo a, b. ¿Por qué? Pues porque cualquier intervalo a, b, ya lo habíamos observado, vive en un intervalo de la forma menos mm. Entonces, en realidad, esto que acabamos de hacer es válido para cualquier intervalo a, b. Y de esta manera, pues si yo defino f de x como la integral de 0 a la x de la función e a la t cuadrada de t, pues esta es una función, es una primitiva para esta función. Pero, pues esto ya vimos, por lo que acabamos de ver, va a ser igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito de x a la 2n más 1 menos 0 a la 2n más 1 entre 2n más 1 por n factorial. 0 a la 2n más 1 es 0 y esto es igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito de x a la 2n más 1 entre 2n más 1 por n factorial. Y por lo tanto, esta expresión, esta serie de funciones que construimos aquí es igual, bueno, a f de x y por lo tanto ya obtuvimos una expresión de una primitiva de esta función. Si eso no les sorprende, pues los invito a tratar de integrar esta función, así, por cualquiera de los métodos que hayamos visto anteriormente y van a ver que van a tocar con pared. Ok, para terminar, pues nada más quisiera decir que este método que acabamos de ver se puede usar no solo para esta función, sino para muchas funciones que podamos aproximar por una serie que sea fácil de integrar, ¿sí? O sea, si nosotros logramos expresar una función f de x como una serie de cosas
y todas estas son integrables y además la serie converge uniformemente a f, pues entonces la integral de f la vamos a poder obtener integrando cada una de estas funciones. Es un método bastante usado. Aquí me concentré en un ejemplo particular, pero ustedes pueden tratar de aplicarlo, por ejemplo, a otra que no se puede integrar fácilmente o pues a la función que ustedes quieran. Muy bien, con esto terminamos este video y cerramos este tema y cerramos el curso. Muy bien, cuídense y pues nos veremos por ahí más adelante, espero. Hasta pronto.